Bien, continuamos entonces. Vamos a ver que en otro de los cuentos de Quiroga, la atmósfera se nos va a presentar de una manera un poco distinta. El cuento del que vamos a ver se titula Los buques suicidantes. El autor acá lo que hace es lograr crear un ambiente de misterio, como lo ha hecho su maestro Poe en su cuento Manuscrito hallado en una botella. ¿Qué es lo que sucede acá? Un testigo narra una historia enigmática sobre las desapariciones que se dan de las tripulaciones en un cierto lugar del mar. Es decir, ofrece su explicación, como él confía, el testigo es que es la verosímil, pero el capitán no le cree y le dice farsante. Otro pasajero concluye la narración con una frase razonable y dice, textual, si fuera farsante, no habría dejado de pensar en eso y se hubiera tirado también al agua. Bueno, es necesario leer el texto para poder entender lo que yo acá les estoy refiriendo. La última frase entonces expresa con una lógica particular que la actual presencia del testigo de las desapariciones comprueba la verosimilitud de la narración. Si se hubiera tirado él también al agua, como los demás tripulantes, nunca habría podido atestiguar lo que ha sucedido. Bien, Quiroga entonces, decíamos, escribe sus cuentos tal como lo recomienda Poe y mimetiza paisaje hasta hacerlo coincidir con los estados de ánimo de sus personajes, ¿sí? Pero nos podemos hacer un interrogante, una pregunta y es, ¿qué es lo que provoca los sentimientos del horror en esos cuentos? Bien, tenemos entonces que en el almohadón de plumas, Quiroga lo que hace es ir un poco más allá que Poe. Mientras que Poe se va a contentar con la revelación de un final sorprendente y horroroso, lo que hace Horacio es concluir su relato con una observación objetiva sobre aquel extraño animal como si fuera un estudio científico y no una obra literaria. Esa es la nota distintiva, lo interesante, lo que le da el reconocimiento como cuentista a Quiroga. ¿Por qué? Porque se tratan de relatos casi objetivos, lo que él le da esa vuelta de rosca, esa vuelta de tuerca, perdón, mejor dicho, hacia el final del cuento. Nos da una explicación científica, objetiva de lo que está sucediendo, ¿sí? Y es como que uno se descoloca. Además, logra producir ese efecto, que acuérdense, los denomina estos cuentos, cuentos de efecto, de inquietar, de poner incómodo a quien lee el cuento. Dice, y cito textual, estos parásitos de las aves diminutos en el ambiente habitual llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable y no es raro hallarlos en los almohadones de pluma. Es decir, que ya no es el almohadón de plumas del cuento de Ali donde aparecen Alicia y Jordán. No, es cualquier almohadón de pluma. Entonces uno puede llegar a dudar de su propio almohadón. Esta referencia descubre los imprevisibles límites del horror, ¿sí? Porque, ¿qué dice el autor? Afirma que los monstruos parasitarios de las aves no se ocultan solamente en la casa, como les digo, que habitan, perdón, Alicia y Jordán, sino que normalmente y hasta con cierta frecuencia podemos encontrarlos en cualquier almohadón de plumas, ¿sí? ¿Ven? Entonces, ¿cuál es la nota característica de Quiroga? En otro relato que se titula La miel silvestre, hay también una referencia similar sobre las propiedades paralizantes que han provocado la muerte de su personaje, del personaje de este cuento que se llama Benincasa. Y dice textual, no es común que la miel silvestre tenga esas propiedades narcóticas o paralizantes, pero se las halla. Ese pero nos introduce en esa incomodidad como lectores. Entonces dice así, el lector ya no se encuentra alejado del horror. Eso es lo que produce el efecto, ¿sí? Puesto que la descripción
tan naturalista, tan objetiva del escritor, lo hace sumergir en la historia, inquieta al lector, lo incomoda, hasta punto tal que querría examinar su propio almohadón de plumas o cualquier frasco de miel que tenga escondido en alguna alacena. Los relatos sorprenden y a la vez asustan al lector, es decir, producen una cierta emoción en él. Es por eso que el autor, como les dije antes, los denominaba cuentos de efecto. Ya acercándonos al final de esta parte, en los primeros relatos, como podemos ver en el volumen del crimen del otro, Quiroga adopta el estilo de su maestro como al punto tal que algunos críticos explican como una pura mímesis, sin tomar en cuenta el hecho del aprendizaje que ha logrado el cuentista salteño. De acuerdo con Margot Glantz, como ya la hemos nombrado anteriormente, el segundo volumen de cuentos de Quiroga debió servir especialmente para que éste se apropiara del estilo y de la temática de Poe. Dijimos que él va desarrollando esa técnica en la práctica misma de escribir, ya que, dice, ¿sí? En los cuentos de amor, de locura y de muerte, el volumen siguiente al del crimen del otro, Quiroga logra llevar a la perfección lo que aprendió de su maestro. Sin embargo, va más allá, dice, que su maestro, y podemos declarar que ha logrado encontrarse con su propio estilo literario, es decir, ha podido desarrollar esa técnica narrativa que lo convierte a Quiroga en uno de los mejores cuentistas que arroja de la literatura rioplatense, argentina en este caso, que es nuestro espacio, o latinoamericana. Bien, pasando entonces a lo que es las dos obras que ustedes tienen como lectura obligatoria en este momento de la materia. Vamos a ver ahora Cuentos de amor, de locura y de muerte de una manera muy escueta. Vamos a hacer algunas aclaraciones. Esta obra se publicó en el año 1917. Como pueden apreciar, el título no lleva coma luego de cuentos de amor, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una decisión del propio autor que así sea. A Horacio Quiroga le incomodaban las comas en los títulos, decía que no quedaban bien. Es por eso que el título se escribe así, sin coma. Bien, en relación a la obra, dijimos que fue publicada en el año 1917. Los temas que aborda, como el mismo título lo dice, son el amor, la locura y la muerte. Van a estar presentes en todos los relatos de este cuento, de esta compilación, perdón. En cuanto a la estructura, hablamos de compilación, al decir de Martín Prieto, de cuentos que en una primera edición va a incluir 18 relatos. Luego es el propio autor el que decide hacerle algunas modificaciones y excluye de esos 18 primeros relatos 3, que son Los ojos sombríos, El infierno artificial y El perro rabioso. La edición que incluye los 15 cuentos que nosotros conocemos puede clasificarse de la siguiente manera. Presten atención, las 6 primeras piezas junto con las últimas 2 se las puede catalogar como cuentos de ambiente urbano. En cuanto a las 7 restantes, son cuentos de monte, es decir, por el espacio en donde son narradas estas piezas. Bien, pasando ahora al otro texto que se titula Los Desterrados, cuya publicación se realiza en el año 1826, una de las obras más importantes de Quiroga, considerada por la crítica la obra de la plenitud de Quiroga como escritor, como narrador. Tiene como tema la lucha entre el hombre y la naturaleza, es decir, esta antítesis de civilización y barbarie que la van a poder ir encontrando a medida que vayan haciendo la lectura de los diversos cuentos que la componen. En cuanto a la estructura, comprende 8 cuentos que se divide en 2 partes. La primera parte se va a titular El ambiente y comprende un solo cuento que se titula El regreso de Anaconda. Fíjense el título, El regreso de Anaconda, porque él ya tiene otro cuento que se titula Anaconda. La segunda parte, cuyo título es Los tipos, comprende los 7 cuentos restantes, ¿sí?
Desde el comienzo, uno puede observar que el personaje principal del libro es el destierro y que va a cobrar vida a través tanto del tema como de los diferentes personajes en los cuales se va a ir encarnando. Es decir, que la extranjerización, el sentirse fuera de la tierra, es un problema tanto del libro como de la región que el mismo libro describe, ¿sí? Porque la mayoría de los cuentos están situados en la selva misionera, donde Quiroga pasó gran parte de su vida y que le sirvió toda esa experiencia selvática para producir su obra literaria. Bien, vamos finalmente al último tema de esta clase, que tiene que ver con cómo la crítica se encargó de realizar la relectura, la reescritura de la obra de Quiroga, es decir, todo el trabajo crítico literario que hay sobre la obra quiroguiana, ¿sí? Por eso es que hablamos de actualidad de Horacio Quiroga. Bien, a partir de un trabajo que yo tomé como referencia para esta parte de la clase, que pertenece a Jorge Laforgue, es que se pueden establecer una serie de momentos en relación al trabajo de la crítica sobre la obra quiroguiana, y así es que tenemos un primer momento que se denomina de impacto, desconcierto y desdén, y ya vamos a ver por qué. Es porque a partir de la imagen canónica que se tiene de los textos que iban apareciendo en diferentes revistas como en Caras y Caretas, Fray Mocho, La Nación, como Diarios de la Nación, La Prensa, El Hogar y otros prestigiosos medios porteños, que luego van a ser recogidos en libros de singular repercusión, sobre todo los que se publican entre 1917 y 1926, es que se realizan las primeras lecturas y surgen los primeros trabajos sobre la producción literaria de Quiroga. De este modo, tenemos un conjunto de tres categorías, ¿sí? ¿Cuáles son? Primero, las reseñas en diarios o revistas que dan cuenta de la aparición de los libros de Quiroga. Segundo, una serie de artículos periodísticos que ponen el acento en los aspectos pintoresquistas, si se quiere, raros o exóticos de la existencia de Quiroga, especialmente en todo lo que hace referencia a la aventura en la selva que él experimenta. Y por último, los diversos textos de reconocimiento de sus pares. Era muy reconocido por sus pares, Quiroga, muy admirado, ¿sí? Este momento corresponde, que es un momento prolongado y desparejo, corresponde a las lecturas que se hacen en vida del escritor, es decir, que aún está vivo Horacio Quiroga, y abarca las primeras 4 décadas del siglo. Hay que hacer una aclaración también muy importante, y es que hay que tener en cuenta que al promediar esta etapa hacia los años 20, se va a producir una inflexión vanguardista, es decir, el surgimiento de las vanguardias, cuyos efectos en la ubicación de Quiroga en nuestro campo cultural no van a resultar efímeros, no van a ser indiferentes. Bien, si bien entre los escritores que nacen alrededor del 1900, uno de ellos es Quiroga, el autor de estos textos que estamos viendo tiene algunos admiradores confesos. La mayoría de esos jóvenes los mira con una simpatía equívoca o con un inequívoco desdén, según dice el trabajo de Laforgue. ¿Por qué? Porque por un lado los boedistas, que son partidarios del realismo social y la literatura de denuncia, reivindican el manojo de cuentos quiroguianos que hacen especial referencia a las duras condiciones de trabajo de los mensú. ¿Sí? Van a ver que dentro de este texto de los desterrados hay un cuento que se llama Los mensú. ¿Quiénes son los mensú? Son los peones o los jornaleros que trabajan en los yerbales, en las plantaciones de yerba en el norte. E intentan hacer vanamente que el escritor adhiera a este ideario socialista. Por su parte, el otro grupo, ¿sí?, de estas vanguardias, los martinfierristas, que ustedes ya los han estudiado en clases anteriores, que experimentan con un arsenal vanguardista y hacen ascender el lenguaje metafórico a una categoría de dogma, se ensañan con los popes consagrados, es decir, se ensañan con toda esa admiración que hay sobre Quiroga.
Sin embargo, en las publicaciones vanguardistas, de estos vanguardistas, perdón, Quiroga corre una suerte un tanto extraña. ¿Por qué? Porque antes que atacado es ignorado. Y creo que es bastante más feo ser ignorado que atacado, ¿sí? Apenas se le dedica un epitafio en la revista Martín Fierro. Quizá pensaran estos vanguardistas lo que uno de ellos dijo. Escribió los cuentos, cito textual, escribió los cuentos que ya había escrito mejor Kipling. Sí, con respecto a Lugones, por su parte Borges corrigió ostensiblemente sus juicios críticos, en lo que hace a Quiroga fue bastante duro, ¿sí? Fue bastante duro. Em, Dice que mantuvo un desdén o una notoria ceguera, porque manifestó, y voy a citar textual, Horacio Quiroga es en realidad una superstición uruguaya. La invención de sus cuentos es mala, la emoción nula y la ejecución de una incomparable torpeza. Fíjense la rudeza con la que el escritor argentino se refiere a Quiroga. Bien, pasamos a un segundo momento se titula Inicios de una lectura crítica dentro del trabajo de Jorge Laforgue. Bien, es justamente entonces a partir de esos años, a partir del 45, con el surgimiento de la generación del 45 en Uruguay y los parricidas de la revista Contorno en Argentina, cuando se comienza a producir una reubicación, ¿sí? Se le empieza a dar otro lugar a la figura de Quiroga en el campo cultural rioplatense. La lectura correspondiente a esta nueva etapa, que va a ser la considerada verdaderamente crítica, se realiza de manera sistemática, tanto en la orilla oriental del Plata, por varios estudiosos, particularmente por Rodríguez Monegal, en un minucioso e inteligente rastreo biográfico que éste hace, y que culmina en los desterrados de 1968, en el desterrado de 1968. Sin olvidar a Ángel Rama, que es otro estudioso de Quiroga, quien elabora el plan general y edita entre los años 1967 y 1973 los 8 volúmenes de obras inéditas y desconocidas de Horacio Quiroga, que tienen una importancia muy capital para una lectura global sobre lo que fue la producción del escritor salteño. Mientras tanto, en la otra orilla del Plata, ¿sí? Es decir, en Buenos Aires, esa producción recibe asedios y análisis de Juan Carlos Giano, de Murena, de David Viña, entre otros, y de manera muy especial de Noé Gittrich en en una serie de trabajos que son publicados entre los años 1957 y 1967. Centralmente, su libro Horacio Quiroga, una obra de experiencia y riesgo, es donde estudia los núcleos significativos alrededor de los cuales se van a articular las historias que, de acuerdo con las propias palabras de Gittrich, dice, surgen de episodios, cito textual, surgen de episodios que sólo habrían podido darse en un determinado ambiente y teniendo como marco referencial una cierta historia personal. Es la experiencia, la soledad, la muerte, la actividad. Bien, entonces, es con mayor o menor agudeza, estos textos críticos que surgen en este momento son producidos en ambas orillas, como dije, y suponen una mirada mucho más cuidadosa sobre la obra de Quiroga que la anterior, que la mirada anterior, la del primer momento. Eh, que atenta al conjunto de sus textos, está menos pendiente de los gestos externos y se aboca a las motivaciones profundas que lo llevaron a escribir a Quiroga. Este segundo momento también se puede fechar y se extendería desde el comienzo de las investigaciones que hace Rodríguez Monegal, que él mismo data en el año 1945, hasta mediados de los años 60, como pudimos ver. Así es que llegamos al tercer momento, al momento de las etapas y los géneros,
De esta manera, y hacia el año 1945, perdón, la obra de Quiroga se releyó y se republicó, incluyendo aspectos que habían sido desatendidos respecto de la obra, como es el tema de la cantidad de correspondencia que supo tener Quiroga durante su vida. Pero dominaron al respecto entonces dos miradas de conjunto sobre la producción literaria quiroguiana. Jorge Laforgue hace hincapié sobre todo en las etapas de su desarrollo. Y otra de las miradas hace hincapié en los géneros literarios que abordó Quiroga. Con respecto a la primera mirada, la de los desarrollos, se pueden distinguir 4 períodos, como pueden ver allí en la pantalla. Un primer período lo va a comprender su iniciación literaria, su aprendizaje del modernismo. Recuerden, él fue amigo de Lugones, se relacionó con Lugones. Es más, Lugones fue quien lo llevó al norte, a Misiones, como fotógrafo. Lugones regresa y Quiroga se queda enamorado de ese paisaje. Bien, sus estridencias decadentistas, su oscilación, como vimos en los arrecifes de coral, entre el verso y la prosa, y se va a clausurar este primer momento, este primer periodo, con la publicación del volumen El crimen del otro. El segundo periodo, a la vez, con cuentos de amor, de locura y muerte, su libro más rico y heterogéneo, según Laforgue, Quiroga cierra el segundo período, que lo muestra en un doble estudio minucioso del ámbito misionero, de la técnica narrativa, al tiempo que recoge también muchas obras del período anterior. ¿Sí? Al promediar, y este sería el tercer período, en los años 20, es que concluye el tercer período, que presenta un Quiroga magistral y sereno, dueño de su plenitud. Encuentra su cifra en el libro más equilibrado y auténtico. ¿Vieron cómo lo reconoce la crítica a el libro Los Desterrados? Y finalmente, el último período, la última etapa, registra su segundo fracaso como novelista, su progresivo abandono del arte, su sabio renunciamiento, dice. Y sobre el final se incluye la novela Más allá. Estas fechas, es decir, estos diferentes periodos, como yo les he colocado allí, se pueden, de los libros que son mencionados por Rodríguez Monegal, se pueden fechar estos periodos. Corresponden el primero, que es el de iniciación de 1904, el segundo, que es la etapa de maduración o el periodo de maduración de Quiroga, 1917, el de la plenitud, que alcanza con los desterrados, es de 1926, y la del periodo de decadencia, que consideran los críticos, es de 1935. Bien, en relación a la otra mirada, que es más canónica, aún que la anterior, esta se va a centrar en el tema de las categorías de los géneros literarios en los que incursionó Quiroga, ¿sí? Básicamente se suelen establecer 5 agrupamientos. Primero, el de la poesía, cuyos textos se hallan recogidos fundamentalmente en su primer libro, que son, como dije, que es Los arrecifes del coral, del año 1901. El segundo grupo es el de ficción o narrativa, que comprende 2 novelas del autor, Historia de un amor turbio, perdón, de 1908 y Pasado Amor de 1929. Luego incluye 6 novelas cortas, se las nombro: Las fieras cómplices, El mono que asesinó, El hombre artificial, El devorador de hombres, El remate del Imperio Romano, Una cacería humana en África, publicadas todas estas entre 1908 y 1913 bajo el seudónimo de Fragosa Lima. Y por último, casi un centenar de cuentos incluye este segundo grupo, digamos. En tercer lugar, tenemos los artículos que son publicados en diarios y revistas que nunca fueron recogidos por el propio autor en libros y que son de muy variada índole. Si bien constituyen una sostenida producción durante los años 20,
también aparecen al comienzo y sobre todo al final de la carrera profesional del escritor salteño. En cuarto lugar tenemos que incursionó en el cine y el teatro. Quiroga dramatizó su cuento Una estación de amor, que inicia el libro Cuentos de amor, de locura y de muerte, bajo el título Las sacrificadas, que es del año 1920. Publicó también la petipieza El soldado de 1923. Por otro lado, escribió dos guiones cinematográficos que no llegaron a filmarse, que se llaman La jangada, y una adaptación de su cuento La gallina degollada, así como una notable cantidad de críticas y comentarios de cine. Pero como dijimos hacia el comienzo, no fue uno de sus fuertes esto de los guiones cinematográficos, el tema de incursionar en el género, en el subgénero narrativo de la novela, o en el género lírico como la poesía. Su fuerte fue el cuento, ¿sí? El subgénero cuento. Finalmente, tenemos las cartas, que son las correspondencias que sostuvo Quiroga a lo largo de toda su vida. Con evidentes picos, es decir, sobre todo en su estancia chaqueña y misionera, durante los últimos años particularmente, que constituyen un significativo corpus, ¿sí? Esta correspondencia, en el cual también es posible incluir su diario de viaje a París, un viaje que él realiza. Estos dos recorridos, es decir, estas dos miradas canónicas, establecen sendas clasificaciones de la obra de Quiroga, como pueden ver. Tienen sus virtudes estas dos miradas. ¿Por qué? Porque permiten, primero que todo, obtener una visión más acabada sobre lo que fue la producción global del escritor y consecuentemente también poder delimitar, los terrenos en los cuales incursionó, es decir, todos los géneros en los que él pudo desarrollar su literatura. A la vez también se puede observar los desplazamientos y los cruces de su escritura. Perdón. Y finalmente tenemos un cuarto momento donde se lo puede denominar como fisuras y ampliaciones, que aunque pueda parecer extraño, incluso hasta contradictorio, no lo es este momento. ¿Por qué? Porque los mejores lectores o estudiosos del segundo momento crítico, que dan importantes pasos en el análisis de todo lo que fue la cuentística quiroguiana, a la vez van a llamar la atención sobre aspectos de la obra de Horacio que en cierta forma vienen a cuestionar la imagen que ellos mismos habían contribuido a construir, a cimentar. Al respecto, y para no abundar, voy a apuntar tres observaciones que se hacen y que erosionan esa imagen canónica del autor. Se las dejo allí, las observaciones son las que hacen Emir Rodríguez Monegal, Jorge Ruffinelli y Ángel Rama. Es decir, hacen algunas ampliaciones en cuanto al estudio que se ha hecho de Horacio Quiroga, incluyendo o haciendo algunas, ¿cómo podría decirse? Algunos arreglos a lo que se tendría que haber tenido en cuenta en ese segundo momento crítico de trabajo de la crítica literaria. Bien, bueno, como pueden ver, estos trabajos críticos posteriores supieron desarrollar estas observaciones e ir un poco más allá de ellas. Vemos, por ejemplo, qué pasó con el tema de las cartas, lo que es toda la producción epistolar que tiene Horacio Quiroga. Algunas de ellas habían sido utilizadas ya por los primeros biógrafos como una fuente documental. Un conocimiento parcial que se va a ir incrementando, ¿sí? A partir de estas cartas, a medida que se publica ordenadamente el epistolario. Pero, sin embargo, se persiste en leer a esta correspondencia como testimonio y documento. Es decir, que no se logra leer a este conjunto de cartas dentro del sistema que configura la escritura o la producción literaria quiroguiana.
Bien, de este modo hemos concluido el análisis de la obra de Horacio Quiroga, de este escritor tan importante y tan interesante para leer, con una vasta producción literaria, como les dije. Espero que la clase haya sido clara, que hayan podido entender, que puedan tomar nota de lo que se dijo en esta clase. Espero asimismo, de la misma forma, que disfruten de la lectura de estos dos textos que tienen como lectura obligatoria dentro de este espacio, que es Cuentos de amor, de locura y de muerte, y Los desterrados, que es un libro muy bonito, muy interesante, muy entretenido. Y bien, como les dije, si pueden incursionar también, investigar, como buenos profes de literatura que van a hacer, pueden investigar sobre los arrecifes de coral, sobre el crimen del otro, hacer una lectura si quieren, cuando tengan tiempo. Entiendo que la lectura lleva mucho tiempo, pero sería interesante para que puedan ver lo que yo les decía, que a Quiroga se lo ha leído de manera fragmentada, ¿sí? Nosotros, si en algún momento nos ponemos a pensar como lectores, en algún momento de nuestras vidas, sobre todo en nuestra infancia o en nuestra juventud, en nuestra adolescencia, quizá tuvimos contacto con dos de sus libros más conocidos, que es Cuentos de la Selva, que Horacio Quiroga escribe para sus hijos, ¿sí? Es un cuento catalogado como cuentos para niños. Lo más probable es que ustedes hayan tenido algún acercamiento en la escuela primaria, sobre todo a ese texto, y luego en la secundaria quizá uno se haya acercado a cuentos de amor, de locura y de muerte, con los textos más reconocidos que hay dentro de esa compilación. Pero es interesante que ustedes, como profes futuros, y profesoras de literatura puedan investigar, ir un poco más allá. Es por eso que yo me detuve, aunque haya sido un poco tedioso, en el análisis de esos primeros volúmenes, de esas primeras incursiones que tuvo Quiroga dentro de lo que fue su experiencia como escritor, ¿sí? Es muy interesante, es muy vasta toda su literatura. No digo que vayan y lean todo lo que él ha escrito, pero sí está bueno para entender por qué él toma como maestros a estos autores, sobre todo a Edgar Allan Poe y a estos autores europeos que ustedes seguramente conocen, sobre todo Chekhov. Y bueno, como buen profesor, uno tiene que tener esta, digamos, esta inquietud, esta curiosidad por querer saber un poco más de los autores a los cuales se acerca en las diferentes materias. Bien, espero que les haya gustado, espero que se haya sido clara la clase, repito, que la puedan disfrutar y nos vemos pronto.